nuestro panel. El siguiente bloque se llama Transición, gracias a todos, Transición y Seguridad Energética. Y antes de presentar a los panelistas, hay un elefante en la sala en este tema eléctrico que acaban de mencionar, y es que las distribuidoras regionales, el tema de calidad de la energía tiene que ver con las distribuidoras, son fundamentalmente empresas públicas. Y no se ha vuelto a discutir si debemos privatizarlas, concesionarlas. Nunca más se habló del tema. Y es una discusión que tenemos que abrir en el Perú, porque la calidad es pésima y eso evidentemente afecta en la conectividad. Ahora, para acompañarnos en este espacio tenemos a Alejandro Donoso, es el Stakeholders Management and Sustainability Director LATAM de Celestra Energy, a Rosa María Flores Araos, que es la CEO de Calpa Generación, a Enrique Martínez Stolzenbach, que es el gerente senior de nuevos negocios y relaciones institucionales de Transportadora de Gas del Perú, y a Cristian Remolina Álvarez, que es el gerente general de ISA Energía del Perú. Es decir, tenemos generación, transmisión, gas y renovables. Pasen, por favor. Nos va a acompañar en la moderación de este espacio Roxana Barrantes. Roxana es directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica y es directora del Banco Central de Reserva. Muchas gracias a todos por acompañarnos hoy día. Muy buenas tardes. Veo acá el timer y tenemos bien poco tiempo para un tema que, si bien tiene el título de transición, es un tema que nos afecta cotidianamente y nos va a seguir afectando por varios años. Ya en el panel anterior, el amigo Juan Pacheco adelantó temas y trató de sacar novedades con el presidente de los IPTEL. Al final, la presidenta de AFIN nos ha recordado que en el sector de electricidad en el Perú tenemos un componente muy importante de empresas públicas que enfrentan un conjunto de restricciones para poder invertir y mejorar la calidad de los servicios. En este momento, sobre los temas fiscales, el Consejo Fiscal está advirtiendo sobre el conjunto de leyes que se están aprobando sin el debido sustento. Y en todo este contexto de cambios políticos, futuras elecciones, les recuerdo, el próximo año vamos a elegir 13.000 autoridades, desde presidente de la República hasta consejeros regionales. El reto, entonces, de pensar al 2050 con un sector energético pujante y que puede estar adaptado a todos los cambios y mejoras de calidad de vida es imprescindible. Veamos qué podemos hacer en el poco tiempo que tenemos con Cristian, Enrique, Alejandro y Rosa María. Y en la preparación de esta sesión se me solicitó, porque yo iba a plantear algunos temas alrededor de lo que estoy comentando, que incluye el tema de cambio climático, incluye los temas de estrés hídrico, incluye temas de cómo vamos explotando, aprovechando recursos naturales renovables como el gas, que son vitales en la transición energética. Pero, Rosa María, Alejandro, Enrique y Cristian, ¿cuáles son las preguntas? Entonces, conversamos y pensamos que podían ser 3 preguntas para el tiempo que tenemos y la riqueza de lo que nos van a compartir con sus responsabilidades y sus visiones de sus empresas y del sector y de las inversiones en el Perú. Entonces, vayamos con la primera. Pensando en la transición, pensando en los cambios, ¿cuáles son los roles de las diversas tecnologías en la transición energética? Recordando que Perú es uno de los países privilegiados que tiene una matriz energética diversificada. ¿Con quién comenzamos? Alejandro. Bueno, buenas tardes.
¿Cuál es el rol de la energía renovable en la transición energética? Bueno, es el pilar estratégico de la transición energética. La transición energética es, por definición, el viraje desde las energías fósiles hacia energías que sean más sostenibles, eficientes, limpias, pero además renovables. Y esa es la gran característica, a diferencia, por ejemplo, que Perú tiene una matriz, o sea, tiene un 40% de matriz de gas natural. El problema es que el gas natural no es renovable. Y de ahí viene la importancia, y justamente como lo que bien tú decías, Perú es muy rico en su geografía y por lo tanto es muy rico en sus recursos naturales. Por lo tanto tiene un potencial enorme en el sol del sur, en los vientos costeros, especialmente para energía solar y energía, digamos, de parques eólicos. Se ha venido trabajando, bueno, modificaciones de leyes. Por lo tanto, creo que Perú tiene una oportunidad enorme para hacer de este país quizás un ejemplo en transición energética, principalmente, y es una de las cosas porque yo también acepté trabajar en Celestra y involucrarme fuertemente con la política energética acá en el Perú, es porque tenemos el ejemplo de Chile. Todos los errores que se aprendieron en Chile con esta penetración acelerada de energías renovables, Perú tiene la posibilidad de no cometerlos y hacer una transición energética gradual, planificada, desde el punto de vista también planificación territorial, tiene mucho que ver también con las redes, la resiliencia de las redes de transmisión. Por lo tanto, hay mucho que hacer a través de una política quizás de largo plazo, ponerse metas de corto plazo, ponerse metas de mediano plazo y de largo plazo, con tal de poder llevar a los compromisos que asumió Perú al 2050 a buen puerto, que sea una transición energética exitosa. Gracias, Rosa María. Gracias, Rosana. A ver, coincido en algunas cosas, también discrepo en otras, pero creo que eso es sano. Perú, para mí, tiene una diferencia con la mayoría de los países del mundo porque tenemos, en cuanto a nuestro recurso primario para las diferentes tecnologías, una combinación perfecta entre hidroeléctricas, muchas de ellas con embalses grandes, por lo tanto pueden realmente regular de alguna manera cuándo generar energía en distintas partes del día. Adicionalmente, el gas natural que nos da la seguridad, y el gas es nuestro, que nos da la seguridad y la confiabilidad que necesitamos para tener un suministro de energía de calidad sin mayor variación las 24 horas del día. Es el complemento perfecto de cualquier otra tecnología. Y bueno, y el sol y el viento, que son por el momento como recursos primarios propiamente dichos, energías variables, ¿no? Cuando hay sol, bien; cuando hay viento, bien; cuando no lo hay, son intermitentes y necesitamos de las hidroeléctricas con embalse y necesitamos de la confiabilidad y la seguridad que el gas natural nos da. Dicho eso, es un poco diferente a lo que sucedió en Chile. Chile no tuvo mayores desarrollos de hidroeléctricas y cuando las quiso hacer, ya todos conocemos la historia. Adicionalmente, no tiene gas y por lo tanto tuvo que tener un crecimiento súper acelerado en renovables no convencionales sin una viabilidad de planificación de la transmisión, ¿no? El caso peruano es un poco diferente porque nosotros tenemos la planificación de la transmisión hecha en el mediano y en el largo plazo. El comité que opera el Sistema Eléctrico Nacional, el COES, cada 2 años actualiza su plan de transmisión en donde ve toda la demanda, toda la oferta, las nuevas líneas de transmisión que se requieren en todo el país, los refuerzos que se requieren en las subestaciones y en las líneas actuales, y con ese plan le encarga a Proinversión salir a licitar. Entonces yo diría que tenemos un sistema bastante robusto y diferente y que si seguimos con la normatividad y las reglas de juego que tenemos hoy, va a seguir siendo así.
Evidentemente, hoy día las tecnologías básicamente eólicas y solares se han abaratado a nivel mundial, ya no es lo que eran en el 2010 cuando recién ingresaron al Perú y se necesitaron ingresos garantizados para hacerlas viables. Hoy no, hoy todos estamos haciendo proyectos solares y eólicos porque hoy día el precio bajó y, y son accesibles. Sin embargo, hay todavía un contexto general de lo que tenemos que hacer alrededor de todas estas tecnologías con los servicios complementarios, pero para no ganar el tiempo lo podemos decir después para que puedan hablar mis colegas. Pero yo diría que Perú es único a nivel de generación. Agua, gas, sol, viento y un sistema de transmisión planificado con antelación para el futuro cercano y mediano y largo plazo también. Antes de darle la palabra a Enrique, quiero destacar el rol que tiene el COES como entidad de coordinación de un sector que la requiere y donde el Ministerio y Proinversión responden a lo que se tiene que hacer en términos de convocatoria de inversión privada para la ampliación de las líneas de transmisión. Enrique, por favor. Sí, ¿qué tal? Gracias. Yo voy a hablar de la perspectiva de TGP, del gas natural, y qué aporta el gas natural a este proceso de transición. Yo creo que el gas natural y las centrales térmicas a gas natural, ya que estamos hablando de temas eléctricos, aportan, le dan sostenibilidad a esta transición. Sostenibilidad enfocada desde tres aspectos principales, tres columnas que comienzan con C. Confiabilidad, competitividad y cuidado del medio ambiente. Confiabilidad, ¿por qué? Porque el gas, las centrales térmicas a gas natural se pueden programar, son despachables, uno sabe cuándo van a estar disponibles, cuándo, en qué tiempo, con qué calidad, con qué potencia. Saben que están ahí. Son las que, en el caso, por ejemplo, de España, que es un ejemplo reciente, salvaron del apagón que sufrió España, que no fue culpa de las renovables, fue un tema de inestabilidad del sistema por cambios en la demanda, pero las centrales térmicas fueron las que recuperaron el sistema y son las que nosotros tenemos acá para aportarle confiabilidad al sistema eléctrico interconectado. Competitividad. La energía eléctrica en el país es barata gracias al gas natural, no gracias a las renovables. El sistema de costos marginales, de despacho marginal, hace que despache la central más cara. Y en este caso, gracias a que tenemos el gas de camisea, las centrales más caras son las de gas natural. Entonces, gracias a estas, la energía eléctrica es competitiva. Y después, cuidado del medio ambiente. Claramente, el gas natural es el combustible fósil más amigable con el medio ambiente y el despacho, el consumo de este combustible, ya sea en industrias, en vehículos o en centrales térmicas, asegura que las emisiones son las más bajas posibles en comparación con otros combustibles líquidos. ¿Qué es lo que pasó, por ejemplo, en Alemania cuando Rusia le cortó el gas natural? Tuvieron que prender lamentablemente las centrales a carbón y durante el tiempo que estuvieron prendidas, todo el ahorro, todo el beneficio ambiental que se había ganado se perdió. Lo mismo en menor intensidad nos pasó a nosotros y quiero utilizar ejemplos de las tres Cs que he mencionado. En el año 2022, finales de 2022, principios del 2023, tuvimos problemas de agua. Y esos problemas de agua hicieron que las centrales térmicas se despachen a máxima capacidad. Pero como no habían centrales térmicas a gas natural suficientes para cubrir la demanda, se tuvo que generar con diésel. Este diésel le significó al país un sobrecosto de alrededor de 2.600 millones de dólares. Porque en números estimados, cada hora generada con diésel es $1 millón, 2.600 horas, 2.600 millones de dólares. Si hubiesen estado conectadas, por ejemplo, las centrales del nodo energético, esto no hubiese pasado. Y bueno, utilizando ese mismo ejemplo de las centrales del nodo, la generación con diésel que se hizo en ese momento, bueno, tuvo emisiones que pudieron ser evitadas si se utilizaba el gas natural. Aprendido. Hola, hola, ya. Hablar de último tiene una ventaja, pero en este caso una desventaja, porque la respuesta a la pregunta ya la han dado todos. Tiene que ver con el uso de la tecnología aplicada a la transición energética. Creo que han hecho muy buen resumen
de, de estas tecnologías que van a usarse con el único y gran objetivo de electrificar la economía de cada uno de los países. Entonces, lo que estamos buscando acá es cómo vamos a usar de una forma más eficiente y vamos a generar una atención de la demanda con fuentes diversas. Y la matriz energética del Perú es una matriz diversa, coincido con Rosa María en el sentido en el que está bendecida por una serie de recursos y que actualmente es capaz de atender su propia demanda. Sin embargo, frente a la transición energética, demos algunos datos bien interesantes que en este foro son, creo que, de interés para todos. El World Economic Forum emitió un reporte en junio de este año, hace algunos meses, y recientemente llegó a mis manos hace unas 3 semanas, y decía el reporte de la transición energética de cada uno de los países. Latinoamérica no va mal, en general es el tercer continente, no muy lejano de Europa en los temas de transición energética. Lo interesante es cómo estaba Perú, y Perú en este caso está en un puesto número 6 en Latinoamérica y con unos resultados del 56%. Entonces, ¿a dónde va mi comentario? A que cada una de estas fuentes de energía están reflejadas en ese informe y dice que el gran ausente es el desarrollo de la infraestructura que moviliza los electrones o la energía por todo el país. Y entonces, independiente si la fuente de energía es renovable, convencional, renovable no convencional, bueno, la que sea, eólica, solar, fuentes térmica gas, térmica carbón, se necesita mover, e hidráulica, se necesita moverse por todo el país, de norte a sur, por costa, sierra y selva, y eso lo hace la infraestructura eléctrica, y ahí es donde entramos nosotros como transmisores. El transmisor es necesario, y ya lo mencionaban antes, que el plan de transmisión donde el CODES, como decía Roxana, juega un papel fundamental, tiene que anticiparse a ello. Lo que pasa es que la velocidad en la cual se requiere la energía en cada uno de los sitios del país es tan rápida que se puede atender construyendo la fuente, pero no tanto construyendo la infraestructura. La infraestructura tiene unos tiempos de construcción que son más lentos. De forma general, una red de transmisión que sea capaz de llevar la energía del centro del Perú al norte se puede estar construyendo en alrededor de 6 años. Entonces aquí estamos hablando de que para tener esa energía de la tecnología que sea disponible en el norte se necesitan 6 años, pero la energía está lista en 2 años, ¿cierto? 2 años, menos. Ahí entre ellos van a competir en cuánto tiempo más lo tienen lista. Pero básicamente lo que tenemos es un retraso en la infraestructura. Entonces, independiente del uso de la tecnología, creo que tenemos que mirar el tema de la transición energética de una forma integral que nos permita no solamente acompasar, poner al mismo ritmo la introducción de las tecnologías y la infraestructura necesaria para poderla desplazar en el espacio, poderla mover a lo largo y ancho del Perú, o moverla en el tiempo. ¿Y qué significa moverla en el tiempo? Que si la energía la necesito después de las 6 de la tarde, cuando ya no hay sol, pero tengo un generador solar, ¿qué tengo que hacer para que esa energía que se produzca de 6 de la tarde a 6 de la mañana la tenga disponible a las 8 de la noche? Entonces, no solamente tenemos que mover la energía en el espacio, sino en el tiempo. Esas dos cosas son las que está necesitando en este momento el Perú frente a la transición energética. Muchas gracias. Yo estoy segura que todos tenemos alguna pregunta que ha surgido y yo quiero irme un poquito fuera del guión a riesgo de que no me vuelvan a dirigir la palabra mis colegas acá en el panel, yendo con preguntas muy específicas. Alejandro, en tu reflexión, en tu primera intervención, comentaste, tenemos la oportunidad de aprender de todos los errores que se cometieron. Si tuvieras que nombrar un error que cometió Chile y que nosotros podríamos estar en riesgo de cometer pronto, ¿cuál sería? Yo creo que el gran error que se cometió fue haber construido una matriz renovable tan aceleradamente. Porque al haber hecho todo este crecimiento, esta
construcción acelerada en el norte con plantas solares, también en el norte, las zonas costeras con eólico y en el sur con eólico, quizás ahí fue cuando nos dimos cuenta de que la infraestructura de transmisión no estaba, digamos, no estaba en condiciones de poder recibir toda esa cantidad de energía, por lo tanto ponía en riesgo la estabilidad y el suministro. Y justamente lo que pasó también, este tema de lo que pasaba con el tema de la demanda, son demanda, el tema de energías intermitentes, son energías variables, el sol genera, o sea, las plantas solares generan en las épocas que, digamos, durante el día donde hay menor demanda, no generan en las horas de mayor demanda, por lo tanto había un alto vertimiento de energía renovable y que se iba a costo cero. Y quizás ahí el gran aprendizaje que se tuvo fue justamente lo que hablaba ahí, el desfase de lo que es la red de transmisión con respecto a la generación, del cuán atrasado estaba quizás el plan de expansión, a diferencia de Perú. Perú es como una red, es una verdadera malla. Chile es lineal, es una línea troncal lineal, y eso también tiene temas de ventaja. ¿Cómo se pudo arreglar? Y es algo que también acá es algo que Perú está viendo, se está conversando, y es algo también que es fundamental para esta política energética peruana de largo plazo, es el almacenamiento. El almacenamiento se está trabajando, digamos, bueno, acá desde Celesta hemos estado también apoyando el tema de la normativa, de ver cómo poder trabajar, instalar y llevar este tema de almacenamiento, no en un corto, quizá un corto o más mediano plazo, pero sí hay que pensarlo, sí hay que programarlo, hay que conversarlo, hay que discutirlo con todos los... esto es un tema multisectorial, entre, digamos, alianzas público-privadas, temas de estrategias, pero ahí también hay quizá, o sea, hay un tema importante ahí del almacenamiento que tiene que ver con la estabilidad del suministro, la resiliencia del sistema, la flexibilidad del sistema. Pero eso es un poco el cuento, y un poco lo que yo decía al inicio de la importancia de la aerohabilidad. Yo no desconozco que Perú tiene una matriz que es totalmente distinta a la de Chile y que depende fuertemente, bueno, tiene la parte hidro que es muy importante y que depende también fuertemente del gas, pero tampoco siempre yo digo, no hay que desconocer los compromisos que Perú también tomó a nivel internacional con respecto a la descarbonización y a la baja de emisiones de carbono. Entonces, muchas veces se dice que las energías renovables son la energía del futuro, pero la verdad es que la energía del presente. Acá en Perú ya llegaron, están alrededor del 8,5% de la matriz. Entonces, ya hay que empezar un poco también a ver ese tema, a pensarlo y qué es lo que viene a futuro. Y yo creo que todo esto tiene que, digamos, armarse, coordinarse a través de una política energética de largo plazo. Y aquí voy a hablar otra cosita cortita que tiene que ver con Chile, que tiene que ver quizá, eso fue un error, pero quizás una de las cosas que hizo bien Chile fue una política energética de largo plazo que ha sido, indistintamente el gobierno de turno que esté, ha sido una política que partió el 2008 y que hasta la fecha de hoy sigue siendo una política energética que no ha tenido, quizás un poco, de repente algo más, algo menos, pero no ha tenido un sello político. No es que llegan estas cosas, a pesar que quizás algunos llegaron con ideas refundacionales, pero la política energética no fue tocada, y eso permitió de alguna manera también este desarrollo energético, digamos, con mirada a largo plazo, a través de trabajado, digamos, con los gremios, con el Congreso, y tiene que ver con hacia dónde queremos ir, hacia dónde queremos llegar, pero esa mirada un poco en conjunto, porque obviamente lo más importante para un país es el suministro eléctrico. O sea, más allá del tema de la matriz, de energía renovable, almacenamiento, el gas, lo que no le puede pasar a un país es apagarse. Y eso tiene que ver con un tema de responsabilidad también de todos los actores que estamos involucrados en el tema del suministro eléctrico. Te exige una mirada de largo plazo y te exige acuerdos políticos que trasciendan
los intereses de corto plazo o del cortísimo plazo, como nos está pasando ahora. Quiero darle ahora el turno a Cristian, porque se ha tocado mucho el tema de la red de transmisión, ¿no? Y Alejandro nos ha recordado, bueno, Chile tenemos, es una franja, ¿no? Nosotros tenemos una malla, la hemos ido desarrollando, funciona la coordinación proinversión MEF, COES. ¿Sí funciona? ¿Qué nos falta hacer? Yo creo que voy a reiterar cosas que han mencionado en varias de las conferencias que ha habido ahora. ¿Qué nos falta? Hablemos primero de las virtudes porque luego descargamos toda la batería en lo que nos hace falta, pero ¿qué virtudes tiene? Hay una visión de futuro y estamos tratando de anticiparnos. Y digo estamos porque tanto los inversionistas como el gobierno está tratando de anticiparse. ¿Qué nos falta? Moverse más rápido. Absolutamente la pasividad, la velocidad de respuesta de las entidades del Estado frente a las definiciones de saber cuándo se requiere una infraestructura es un primer elemento. Ya Proinversión está tomando cartas y se está moviendo. Viene la segunda parte. ¿Qué otro elemento hace falta? Estabilidad legal y estabilidad regulatoria. Esa perspectiva y esa forma de atraer inversiones requieren estar acompañadas de puntos de ejes de seguridad de la inversión. Y ha habido muchos cambios en conceptos que no deberían estar en discusión porque están asociados a contratos de estabilidad jurídica de todas las inversiones que hay varias compañías que tenemos en el Perú. ¿Qué otra cosa nos hace falta? Yo creo que esos dos son brechas y hay una que es una sugerencia que yo hago, es anticiparse. No podemos ir al ritmo de que lleguen 3.000 megavatios de eólica y saber cuál es la infraestructura que necesitamos, porque ya sabemos que hay una pérdida de compás entre los tiempos de inserción de una infraestructura y de otra. Entonces tendríamos que anticiparnos y tratar de tener una infraestructura mucho más robusta. No es que no la tengamos hoy, eso quiero dejarlo claro. Tenemos una infraestructura robusta, pero que es capaz con lo que tenemos hoy y será capaz con lo que vamos a tener de aquí al 2027. Pero como todo gasta 6 años en construirse, entonces, ¿qué va a pasar en el 2030, en 2031, 32? ¿Qué va a suceder en ese momento? Entonces hay que tratar de anticiparse y tratar de ver las cosas mucho más allá. Gracias. En la misma línea, Enrique, ¿qué nos falta para modernizar nuestra agenda energética si queremos reglas claras, conceptos que se mantengan, pero que se adapten a los cambios tecnológicos en una visión de largo plazo? Yo creo que lo principal es la contextualización de las medidas que se tomen. Lamentablemente, a lo largo de estos últimos años, en todos los sectores, hidrocarburos, electricidad, se han estado importando medidas que probablemente funcionan para otras realidades, para otros países que no tienen los mismos recursos que tenemos nosotros, y se han importado sin tropicalizarlas, sin traducirlas a nuestra realidad, y eso genera problemas. Y voy a tomar una frase que escuché en el último congreso en Argentina, que son malas iniciativas con nobles intenciones, ¿no? Se quieren hacer cosas buenas, sin embargo, al no tomar el contexto, la realidad, la priorización de necesidades que tiene el país, se toman medidas que nos pueden terminar perjudicando. Y eso es sumamente importante. En adición a lo que ya se había mencionado, son todas las normas relativas con estabilidad, con seguridad, con predictibilidad. Si una empresa como nosotros, que nos dedicamos a la construcción de infraestructura, no tenemos predictibilidad para la recuperación de nuestras inversiones, no vamos a avanzar. No vamos a avanzar. Y con el tema del gas natural específicamente, tenemos un problema adicional, que son las reservas. Ahora todo el mundo está hablando de que el gas se va a acabar, el gas se va a acabar, y es lo que se ha puesto de moda. Y hacen referencia a un valor de cuántos años de reserva nos quedan. Algunos dicen 12,
otros dicen 14. Pero el problema no son los 12 ni los 14. Esto no es un conteo regresivo de 12, 14, hasta 0. Lo ideal es mantener un ratio de reserva saludable durante mucho tiempo. Y hago una analogía que digamos puede ser anecdótica. Nadie está hablando de que hay que dejar de producir cobre. ¿Saben cuántos años de cobre nos quedan? 14 años. Y lo que se está buscando es exportar la mayor cantidad de cobre para fomentar la exploración, para seguir haciendo crecer al país en base a este mineral que es muy rico. Lo mismo pasa con el gas natural, y ahí tomo la pregunta que hiciste al principio sobre cuál fue el error más grande que se cometió. Desde mi perspectiva, es prohibir la exportación del gas. El 2014 se modificó el contrato de licencia y literalmente se prohibió la exportación de gas del lote 88. ¿Qué es lo que ha causado esto? Que todos los días se reinyecten 300 millones de pies cúbicos por día. 300 millones de pies cúbicos por día que podrían estarse exportando y contribuyendo con regalías para el país. Regalías para hacer obras de infraestructura, obras de bienes primarios, hospitales, colegios, mejoras de carreteras, mejoras de líneas de transmisión o hasta construcción de nuevos gasoductos. La infraestructura en el transporte de gas se construye de dos maneras: con iniciativas privadas, como la que nosotros estamos planteando un gasoducto hacia por la costa que va a conectar las centrales térmicas de no energético, sin subsidio, sin contribución del Estado. Y hay otra que es un poco más dolorosa para el país, que es con subsidios, que creo yo que nuestro país no se puede dar el lujo de hacer eso ahora porque hay otras prioridades. Entonces, la contextualización nos va a ayudar a focalizar esfuerzos, a priorizar actividades y a darle paso a las inversiones más eficientes. Gracias, Enrique. Y como ya nos han puesto tarjeta roja y la pregunta sigue lista para ser respondida, es ¿qué nos falta para tener esa política, Rosa María? A ver, voy a tratar de ir lo más rápido porque yo sí creo que nos faltan muchas cosas. Pero primero voy por el lado positivo porque estamos en un evento de infraestructura. Si logramos resolver todos los problemas de todos los sectores en cuanto a déficit de infraestructura, la demanda de energía que vamos a requerir es enorme. Vamos a requerir muchísimo. Y si a eso le sumamos que para todos los cambios tecnológicos en la transición energética y todos los cambios tecnológicos referidos a IT, tenemos que se requieren 17 minerales, de los cuales el Perú hoy produce 9, y de los cuales el más importante dentro de los que produce Perú y se requieren está el cobre, y somos el segundo país en el mundo con las mayores reservas de cobre, que claro, tenemos que hacer los proyectos, pero si somos capaces como país de entender eso, y acá me voy un poco a las elecciones y a que los 39 o 40 que van a tener candidatos a la presidencia de la República escuchen, este es el momento del Perú, no hay otro. Y yo creo que sí somos capaces de entenderlo y hacer políticas de mediano y largo plazo. El sector eléctrico, no hablo de energía porque energía es hidrocarburos también, pero el sector eléctrico peruano es uno de los pocos sectores con mayor éxito en todas las reformas que hemos hecho desde el año 92 y con reformas que se han ido haciendo parciales en función de los cambios tecnológicos. Yo creo que no hay un sector con mayor éxito que el eléctrico. ¿Y qué te diría yo que se requiere? ¿Ya? Primero, seguridad. Y no estoy hablando particularmente de seguridad jurídica y en las reglas de juego, estoy hablando de seguridad en general. Un país sin seguridad y sin un poder judicial que funcione no es viable. Hagamos lo que hagamos, no es viable. Y eso es para todos los sectores y para todos los que estamos acá sentados. Y dicho eso, ya me voy a la segunda parte, que es la parte netamente del sector eléctrico peruano. Hemos avanzado muchísimo, pero tenemos una agenda pendiente de corto, mediano y largo plazo
que yo la resumiría así. Se ha dado finalmente la última reforma legal para justamente ir en línea con las energías renovables no convencionales y esa ley le faltan los reglamentos. Entonces, uno de los reglamentos que es muy, muy importante es sacar adelante el mercado de servicios complementarios. Para los que no están en el día a día con el sector eléctrico, esto es un poco para mantener una red eléctrica estable, con niveles de frecuencia, tensión y todo estable, con calidad. Se requieren un montón de servicios adicionales propios al ingreso de estas tecnologías intermitentes. Hoy día, entre eólicas y solares, estamos hablando que el 10% de la producción a nivel nacional es con esas tecnologías, pero de acá a unos años eso va a ser 30% por el potencial de viento y sol que tenemos en toda la costa peruana, que por cierto es bastante bueno. Y cuando esto aumente del 10% y la penetración sea 30%, vamos a requerir mayor regulación primaria de frecuencia, mayor regulación secundaria de frecuencia, mínima carga, inercia sintética, y vamos a requerir un montón de servicios que la red va a requerir. Este reglamento es el que necesitamos que salga para ver cómo funciona este mercado de servicios complementarios, quiénes son los oferentes, los demandantes y cómo va a funcionar. En eso estamos. Lo segundo es mirar mucho que el COES siga con su plan, pero adicionalmente a que el Ministerio de Energía y Minas lo apruebe, el plan de transmisión, y por inversión salga con las licitaciones que se requieren. El tercer punto, que es lo que habló de alguna manera Jesús Guillén, muy importante para todas las industrias en la economía, es que la reforma de las distribuidoras del Estado la terminemos. Yo sé que la palabra privatización se vetó del diccionario peruano hace décadas, pero si no se quiere privatizar, yo diría que hay que privatizar. Pero si no se quiere, hay un montón de esquemas que pueden funcionar y lo que tenemos que hacer es inyectar el capital que las distribuidoras del Estado requieren para justamente invertir en subtransmisión, ampliar las redes de subtransmisión, dar mejor calidad y que todas las empresas que quieran el día de hoy ampliar y están en las zonas de distribución puedan ampliar su producción sin ningún tipo de problema. Es un pecado que teniendo los recursos y habiendo sido tan exitosos en todo el sector, no podamos terminar con esta gran reforma. Y yo diría que tengo más, pero mejor lo dejamos ahí. Muchas gracias. Tenemos varios mensajes, pero me quedo con el que si todo lo que hemos conversado esta mañana y los cambios y las mejoras normativas y las mejores prácticas lo realizamos, nuestro nivel de planeamiento este año para el sector está en pañales. Así es que tenemos mucho que trabajar. Muchísimas gracias a nuestros panelistas. Les pido despedirlos con un aplauso. Muchas gracias. Bueno, mientras nuestros panelistas bajan, primero agradecerles. Roxana, también gracias por la moderación, excelente. Vamos a ir a un coffee break, regresamos en 20 minutos para ya los bloques finales. Quédense porque va a estar particularmente interesante el bloque que me moderará Eduardo Torres Llosa.